Hola a todos. En la clase de hoy vamos a explicar un ejemplo de mecanismo de acción hormonal muy específico, y es cómo nuestro páncreas controla los niveles de azúcar que tenemos en sangre. Cuando digo azúcar, realmente estoy diciendo glucosa. Por eso en el título veis que pone control de la glucosa en sangre. La glucosa, lo recuerdo, esto ya debéis saberlo, que es el principal combustible que utilizan nuestras células para poder conseguir energía. No es el único, puesto que hay otros, como las grasas y otros más. Pero la glucosa quizá podemos decir que es el combustible preferente que utilizan nuestras células. Y si vamos más allá, si pensamos en el cerebro, es casi el único combustible que el cerebro puede utilizar. No es el único, por eso digo casi el único, podríamos matizarlo, pero para no confundirnos ahora, para no liarnos, para simplificarlo, podemos decir que el cerebro casi solo es capaz de utilizar glucosa. Por tanto, es fundamental que los niveles de glucosa siempre permanezcan constantes en la sangre, porque si no, nuestro cerebro puede sufrir. Así que es, repito, fundamental que los niveles de glucosa permanezcan constantes, siempre estén prácticamente igual. Y esa concentración constante que requiere nuestro cuerpo, más o menos, es de 1 gramo por litro de sangre. Es decir, tenemos que tener siempre alrededor de 1 gramo por litro de sangre de glucosa. No es exactamente esa cantidad, pero para recordarla bien, y digo, para simplificarlo mucho, vamos a dejarlo en 1 gramo por litro, que es un número fácil de recordar. 1 gramo por litro siempre de glucosa en sangre. Y siempre tiene que estar así. No puede haber ni más ni menos, porque si hay más de 1 gramo por litro puede haber problemas, y si hay menos de 1 gramo por litro también puede haber problemas en nuestro cuerpo. Así que esto es lo que vamos a estudiar, cómo el páncreas controla que siempre haya más o menos 1 gramo de glucosa por litro en nuestra sangre. Y para ello, aquí tenéis un dibujo del páncreas. El páncreas, os lo recuerdo, era un órgano mixto, es decir, que podía funcionar como órgano exocrino en la función digestiva, produciendo el jugo pancreático, pero también funcionaba y funciona como órgano endocrino, fabricando unas hormonas, que son las que estudiamos en esta clase, que ayudan a regular los niveles de glucosa en sangre. Por comentaros, ya que está aquí en la diapositiva, las células encargadas de fabricar las hormonas son estas que tenéis aquí dibujadas, que se llaman los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans. Esas son las células encargadas de fabricar las hormonas. El resto de células del páncreas se encarga de fabricar los jugos pancreáticos. Como dato curioso, os digo que solamente el 1% de las células del páncreas son islotes de Langerhans. El resto son las células que fabrican los jugos pancreáticos. O sea, fijaos, ¿no? Solo un 1% del páncreas tiene función endocrina, pero qué función tan importantísima la función endocrina del páncreas. Así que vamos a estudiar esto. Mirad, cuando nosotros comemos una comida que es rica en azúcares, llega a la sangre una cantidad enorme de glucosa. Y desgraciadamente a veces comemos demasiadas cosas que tienen azúcares. Entonces llega a nuestra sangre muchísima cantidad de glucosa. Entonces esa glucosa sube por encima del nivel requerido. Aquí tenéis, sube los niveles de glucosa en sangre. Aumentan mucho, más de ese gramo por litro que tiene que tener. Entonces eso es detectado por nuestro páncreas. Y el páncreas, cuando detecta que los niveles de glucosa en sangre aumentan, produce la hormona llamada insulina. Esa insulina es transportada, es repartida por todo el cuerpo y actúa estimulando el almacén de glucosa, es decir, retirar glucosa de la sangre. Y esa glucosa que se retira de la sangre se almacena de varias formas. La primera, se almacena en el hígado. Y en el hígado se almacena en una forma llamada el glucógeno. Os lo escribo aquí. El glucógeno no es más
que una macromolécula, que un polímero formado por muchísimas glucosas. Es decir, coges una glucosa, otra, las vas pegando, una, otra, y formas el glucógeno, que es la unión de muchísimas glucosas. Y esa es la forma en la que nuestro hígado almacena las glucosas. Las retira de la sangre y las guarda en forma de glucógeno en el hígado. También ocurre lo mismo, aunque no está en el dibujo aquí, en los músculos. En los músculos de nuestro cuerpo también pasa lo mismo. La glucosa es almacenada en forma de glucógeno. Y repito que todo esto viene provocado por la insulina. La insulina hace que el exceso de glucosa se guarde en el hígado y se guarde en los músculos en forma de glucógeno. También os digo que las reservas de glucógeno son muy pequeñitas, no cabe mucho. Entonces, como muchas veces tenemos más glucosa de la cuenta en la sangre, pues el exceso ese de glucosa también hace que se guarde en forma de grasa en el tejido adiposo. Por tanto, podemos concluir que la insulina hace básicamente tres cosas. Guarda el exceso de glucosa en el hígado, en forma de glucógeno, en los músculos también en forma de glucógeno y en el tejido adiposo en forma de grasa. Y de esta forma regula los niveles de glucosa. Luego hacemos un esquemita y repasamos todo esto. ¿Qué pasa ahora en el extremo siguiente? Es decir, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, llevamos un tiempo grande sin comer? Y vamos utilizando, evidentemente, la glucosa en sangre. Entonces, cuando llevamos un tiempo grande sin comer, va bajando los niveles de glucosa en sangre, porque nuestro cuerpo la está utilizando para conseguir energía. Entonces, cuando los niveles de glucosa bajan, disminuyen por debajo de ese gramo por litro, nuestro páncreas también lo detecta y ahora fabrica otra hormona diferente. Esa hormona se llama el glucagón. ¿Qué es lo que hace el glucagón? Pues lo que hace es lo contrario de la insulina, es decir, de las reservas de glucosa que habíamos guardado antes en el hígado y en los músculos en forma de glucógeno, de ahí va sacando glucosa y la va echando a la sangre, hasta que de nuevo se establece ese nivel de 1 gramo por litro de glucosa en sangre. Así que fijaos que la insulina y el glucagón tienen dos formas antagónicas, es decir, diferentes, de regular el nivel de glucosa en sangre. Os lo explico otra vez todo y ahora lo hago escribiendo aquí en la pizarra, despacito, para que quede muy claro. Primer caso, si aumenta la concentración de glucosa en sangre. Una cosita, cuando se pone algo entre corchetes, como he puesto ahí glucosa, en química significa concentración de, ¿vale? Por eso pongo entre corchetes, significa concentración de glucosa. Entonces, si la concentración de glucosa aumenta por encima de 1 gramo por litro en sangre, eso el páncreas lo detecta. Y el páncreas fabrica insulina. ¿Y qué hace la insulina? La insulina lo que hace es almacenar el exceso de glucosa en forma de glucógeno. ¿Dónde lo almacena el glucógeno? En el hígado y en los músculos. De esta manera bajan los niveles de glucosa en sangre, ¿vale? Porque se están almacenando el exceso en el hígado y los músculos en forma de glucógeno. También os he dicho que ese exceso de glucosa también se guarda en forma de grasa en el tejido adiposo, sobre todo si hay un gran exceso de glucosa, como desgraciadamente a veces hay. Eso es la acción de la insulina. El glucagón, ¿cómo actúa? Bueno, pues como hemos dicho, si la concentración ahora de glucosa baja, desciende por debajo de 1 gramo por litro, porque hemos dicho llevamos un rato sin comer, un rato grande sin comer,
y nuestra glucosa se va gastando y va bajando, también eso es detectado por el páncreas. Que en este caso el páncreas, cuando la glucosa baja, lo que fabrica es otra hormona, que no es la insulina, es el glucagón. ¿Y qué hace el glucagón? El glucagón libera a la sangre glucosa de las reservas. Las reservas de glucógeno principalmente. Que ya os he dicho que estaban o están en el hígado y en los músculos. Con esto yo creo que queda más o menos explicado la acción y el mecanismo de control de la glucosa en sangre por parte del páncreas usando estas dos hormonas, insulina para bajar los niveles de glucosa y glucagón para subirlos. Espero, ya digo, que quede todo muy claro y que no haya ninguna duda, pero si hay cualquier duda, no dudéis en, por favor, consultármela. Os mando un beso y un abrazo para todos.